bueno que continúan con nosotros aquí en su programa Familiarmente. Y vamos a platicar, antes del corte estábamos platicando aquí el psiquiatra Rubén Maldonado y yo acerca de una película Mente maravillosa, Mente Brillante, donde hablaban un poquito acerca de lo que es el trastorno de la esquizofrenia y cómo a partir de un trastorno se puede tener una mente brillante, una mente maravillosa y tener grandes oportunidades también, ¿no? Exacto, sí, les venimos ahora a recomendar una película, ¿no? Que la vean en su casa, se llama Una Mente Maravillosa. El actor es Russell Crowe. La película ganó 4 premios Óscares, incluido el premio Óscar de Mejor Película, así que es una excelente película, la pueden ver en casa. Y habla acerca de la vida de un científico estadounidense, un matemático, un gran matemático que llegó a ganar un premio Nobel de Economía, teniendo la enfermedad, una de las enfermedades más graves en psiquiatría, que es la esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia, doctor? Sí, fíjate que esta pregunta es muy importante aclararla para que todos estemos claros acerca de lo que estamos hablando. Esquizofrenia, el vocablo viene de esquizos, que es dividido, frenos, que es mente, no es una mente dividida. Es la psicosis o lo que le llamamos coloquialmente la locura, vamos a ponerlo así, ¿no? Es una de las enfermedades más graves en psiquiatría, pero también, como se puede observar, hay gente que es muy brillante, que es genial, que puede tener una enfermedad mental como esta, ¿no? Como la esquizofrenia. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Pues los síntomas por los cuales se va a presentar, cabe recalcar que es una enfermedad que altera cómo la persona interpreta, cómo ve la realidad. Okay. Y puede haber alucinaciones, que es escuchar voces, ¿no? Escucha voces la persona de personas que no están a su alrededor. Esas alucinaciones por lo general pues, son auditivas. También puede tener lo que se le conoce como ideas delirantes. Si ven la película, ahí el personaje tiene la idea, y así le pasó en la vida real a este científico, de que los comunistas lo seguían y lo querían atrapar, querían sus ideas, querían sus conocimientos, y en base a sentirse perseguido, pues tiene una alteración en su conducta, pues que lo lleva a estar hospitalizado obviamente en instituciones psiquiátricas. Miren, ahí están apareciendo las fotos de John Nash, que es el científico en la vida real, que es un gran matemático, doctorado en matemáticas y hospitalizado muchos meses de su vida en instituciones psiquiátricas. Miren, esto ejemplifica cómo una persona no es impedimento tener una enfermedad mental para que una persona tenga grandes logros en su vida. Que es sorprendente porque, bueno, si es una persona que escucha voces y que a lo mejor se siente atacado por el medio ambiente, por las otras personas, de una manera irreal, ¿cómo puedes ser un gran matemático y estar tan concentrado en cosas tan específicas, ¿no? O sea, tan perfectas como lo que es la matemática, ¿no? Sí, de hecho, a él alguna vez le llegaron a preguntar eso, y durante sus entrevistas él llegó a decir: si no tuviera esta forma de pensar tan diferente que tengo, no hubiera tenido ideas científicas tan originales. Es decir, el hecho de tener un pensamiento y una capacidad de imaginación mucho más grande que las personas comunes, pues hizo que desarrollara conocimiento científico que no hubiera sido posible. Así lo llegó a declarar él. Y vemos que hay muchos genios, ¿no? En el arte, por ejemplo, en la pintura, en la música, en las ciencias, que han tenido problemas mentales y que han llegado a desarrollarse enormemente en lo que hacen. A lo mejor son personas que se enfocan específicamente a algo, ¿no? O sea, son personas que su atención la ponen al 100% en eso y pues bueno, logran cosas sorprendentes y cosas maravillosas. Nosotros a veces vemos algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad mental como una desventaja y bueno, son personas que a lo mejor pueden explotar y desarrollar un talento que tienen muy, muy marcado, que a lo mejor las otras personas no lo tenemos y bueno, llevarlo a que sean personas realmente sobresalientes en esa área, ¿no? Exacto. Sí, no, con esto no quiero decir que todas las personas que tienen una enfermedad mental son
son genios, ¿no? Son pocos, pero lo que sí quiero decir es que actualmente con los tratamientos que existen hay muchas personas que tienen diversos problemas mentales y que tienen una gran calidad de vida, llevan una vida normal, laboralmente hablando, académicamente hablando. Mira, ahí está una foto de John Nash, murió en el 2015, pero todavía en los últimos años él daba clases de matemáticas en las universidades, las mejores universidades de Estados Unidos. Y cómo esto no te limita, ¿no? Y aparte la apertura de la sociedad a incluir a estas personas en la vida laboral, en la vida profesional, ¿no? Claro, también ocupamos una sociedad que sea inclusiva. Él, en el tiempo que él vivió en su juventud, no se disponía de muchos tratamientos para la esquizofrenia. De hecho, uno de los tratamientos que él llegó a recibir es la terapia de shock insulínico. Ajá. Esa terapia consiste en administrar dosis grandes de insulina a una persona con esquizofrenia y experimentaban un bajón de azúcar que los hacía convulsionar, que casi se moría la gente, y se suponía que con ese procedimiento en ese tiempo mataban las neuronas malas, ¿no? Por decirlo entre comillas, sí. Entonces, incluso sobrevivió a ese tipo de tratamientos, y una de las cosas que su familia decía es que lo que le ayudó mucho a él fue que los demás lo aceptaran tal y como era, en relación a la pregunta que hiciste, ¿no? Acerca de la sociedad, que se necesita una sociedad inclusiva. Y actualmente, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que hay para este tipo de enfermedades? Sí, afortunadamente pues se ha avanzado mucho en la ciencia, en la psiquiatría en las últimas décadas, y ya se disponen de fármacos, ¿no? Los fármacos antipsicóticos que les llamamos, ya tenemos con los fármacos antipsicóticos de segunda generación, muchas personas con esquizofrenia pueden llevar una buena calidad de vida, libre de síntomas y haciendo una vida normal. Ok, quiere decir que esas personas, si tienen el tratamiento adecuado y si están llevando las terapias adecuadas, pueden reintegrarse a una vida normal, ¿no? Aunque estemos hablando, como usted ahorita mencionaba, de una enfermedad mental de las más fuertes que hay, ¿no? Completamente, hay muchos factores que tienen que ver para que una persona pueda llevar una vida normal. El primero es una detección oportuna. Todavía aquí en México muchas personas tienen miedo de ir con el psiquiatra, les da pavor, no estoy loco, es lo que dicen. Entonces, en los países de primer mundo, estos miedos ya no existen. Tenemos que trabajar aquí para que la gente no le dé miedo ir con el psiquiatra, porque un problema mental diagnosticado de forma oportuna es como el cáncer que se diagnostica de forma oportuna. Se puede hacer mucho, pero si por ejemplo llega el cáncer en fase avanzada, a lo mejor ya la persona nada más va a recibir tratamiento paliativo. En la psiquiatría es igual. Una esquizofrenia de varios años de evolución ya es más difícil entrarle al problema, pero si la detectamos de forma oportuna, podemos hacer que esa persona no avance la enfermedad, porque es una enfermedad degenerativa, avanza con el tiempo, se hace más grave. Ok, pero con el tratamiento se detiene esto. Se puede detener y se pueden controlar los síntomas de forma permanente. Eso sí, la persona va a lidiar toda la vida con la enfermedad, pero sí puede hacer una vida normal. Ok, y bueno, ¿cuáles son los síntomas que nosotros... ¿Esta enfermedad se manifiesta también en la niñez o se manifiesta a cierta edad de nuestra vida? ¿Cómo es su manifestación? Sí, esta es una pregunta muy importante. La esquizofrenia se va a manifestar principalmente en la adolescencia y en la adultez temprana. Okay. Y hay ciertas características de la infancia y en la adolescencia que se observan mucho en las personas con esquizofrenia. Una de ellas, la más importante, es la dificultad para entablar relaciones sociales. Son niños y adolescentes muy aislados, muy introvertidos, que tienen problemas para la socialización, tienen pocos amigos, se las llevan en un rincón. Es una de las características. Y la otra es que empiezan a esa edad, en la adolescencia sobre todo, o en la adultez temprana, a experimentar ya lo que son las alucinaciones, las ideas delirantes y factores también ambientales como el consumo de alcohol, de drogas, marihuana incluso. Son disparadores, son disparadores de la enfermedad.
Qué importante esto de los niños que no se integran socialmente a un grupo, a su salón, a los compañeros, y muchas veces nosotros lo pasamos por alto, y aunque no lo pasemos por alto, yo creo que es un factor que está presente en muchos trastornos y en muchas enfermedades mentales. Entonces el diagnóstico es así como que lo va haciendo un poquito más difícil, ¿no? Porque entonces hay que ir descartando algunos tipos de enfermedades hasta lograr cuál es específicamente la que tiene pues este pequeño o este adolescente, ¿no? Sí, exacto. Con esto no quiero decir, pues vale la pena hacer la aclaración, que todos los niños que tienen dificultades para socializar van a presentar esquizofrenia, no, de ninguna manera. Hay un gran cúmulo de trastornos que también se presentan en la infancia, que se van a caracterizar por una dificultad en la socialización. Por ejemplo, podemos mencionar al TDA. Los niños con TDA frecuentemente tienen capacidad para socializar, aunque ahí se debe no por una escasa interacción, sino se debe a su impulsividad, ¿no? Al grado de impulsividad que presentan. Por ejemplo, en el autismo, uno de los criterios diagnósticos que sigue vigente para el diagnóstico es las pobres habilidades sociales, que se pueden ver incluso desde que son lactantes los bebés. No establecen un contacto visual con la madre, no hay sonrisa, no hay una expresión adecuada de las emociones, el lenguaje se retrasa, y todo esto afecta al área social. También es otro trastorno en el que se observa este rasgo, ¿no? También los niños que sufren Asperger, las personas que sufren Asperger, que es como un autismo pues mucho más funcional, ¿no? Exacto. De hecho, la enfermedad de Asperger está considerada dentro de los trastornos del espectro autista, y ahí lo que tienen ahí es un poco más de dificultad con la socialización, pero ellos tienen dificultad por ejemplo, con lo abstracto, con la interpretación de la mentira, la ironía, como que son muy literales, el sarcasmo, ¿no? Exactamente. Sí, son muy literales, es algo y ellos lo toman exactamente así. Literal. Literal, ajá. Muchos de ellos son brillantes también, ¿no? Es bien interesante observar cómo existe una relación entre algunos trastornos mentales y la capacidad de razonar de una forma más elevada. Muchas veces, o como dijo alguna vez un asesino serial que le hicieron una entrevista, dijo que el mundo de la locura era un mundo mucho más extenso y mucho más amplio que el de la cordura. El hecho de que para ellos de alguna manera no existen barreras para el pensamiento los hace pensar de forma diferente. Algunos son genios, otros no, pero es importante. Es importante que tengan un tratamiento y un diagnóstico, primero un diagnóstico adecuado y luego un tratamiento adecuado para que puedan tener una vida lo más funcional posible. Y bueno, y para esto hay que acudir con los especialistas que puedan darnos este diagnóstico certero acerca de pues, el padecimiento que se está sufriendo. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy, que nos haya platicado acerca de este interesante tema. ¿Cuáles son sus medios de contacto, doctor? Pues estamos ahí en Clínica de Neurociencias y los teléfonos aparecen en pantalla, con gusto los atenderemos. Bueno, pues muchísimas gracias, lo vemos por aquí muy pronto. Hasta Gracias. luego. Nosotros vamos a ir un cortecito comercial y regresamos rápidamente.